Las glándulas exocrinas pueden clasificarse también de acuerdo a la forma de organización celular. Por ejemplo, glándulas unicelulares o glándulas multicelulares. Las glándulas unicelulares es una clasificación poco frecuente, pero se refiere a células secretoras que están localizadas entre células no secretoras dentro de un epitelio. Ejemplo de esto sería las células caliciformes. Las glándulas multicelulares se pueden dividir en aquellas que constituyen superficies secretoras. Aquí, como su nombre lo indica, no hay invaginación y todas las células del epitelio, que va a ser generalmente cilíndrico, son secretoras. Por otra parte, lo más común cuando hablamos de glándulas multicelulares es que son el resultado de invaginaciones de la superficie epitelial y por lo tanto tienen una parte secretora que corresponde al adenómero y tienen otra parte que es la que comunica con la superficie y que libera la secreción al medio extracelular y que es el conducto excretor. En esta imagen podemos ver justamente cómo a partir del epitelio podemos encontrar células secretoras, como en este caso. Podemos encontrar, aquí dice glándulas intraepiteliales, algo parecido tendríamos en lo que son las superficies secretoras. Luego tenemos la típica glándula exocrina que se forma por invaginación del epitelio. Acá esta zona es donde se encuentran las células secretoras, que sería el adenómero, y esta es la zona constituida por las células que permiten conducir la secreción a la superficie externa, que sería el conducto excretor. Y a la derecha encontramos ejemplos de glándulas endocrinas. Recordemos que estas también se formaron por invaginación del epitelio, pero perdieron el contacto con el epitelio superficial. Entonces vamos a encontrar dos formas de organización. La más frecuente es formando cordones. Estos cordones pueden tener disposiciones regulares o irregulares. Aquí tenemos una disposición en donde se agrupan formando una especie de un grupo o islote. ¿Okay? La otra forma de disposición es formando lo que llamamos los folículos. ¿Okay? Este es un folículo. Bien, aquí vemos corte histológico en la parte superior del intestino delgado. Esto es parte de una vellosidad intestinal, todo esto. Este es el epitelio de la vellosidad intestinal y este es el tejido conectivo al interior de la vellosidad intestinal, y lo que se ve ahí son capilares sanguíneos cortados longitudinalmente. Y esos son los núcleos de fibroblastos, probablemente del tejido conectivo. Esto que se ve acá es el epitelio que reviste la vellosidad intestinal. Aquí vemos el núcleo y el citoplasma de las células columnares, y aquí vemos el citoplasma de una célula caliciforme y el núcleo de la célula caliciforme. Esto vendría a ser el ejemplo de glándulas unicelulares. En la parte inferior, este es un corte de estómago, y lo que estamos viendo es el epitelio que reviste internamente el estómago, y lo que vemos acá es que el epitelio está lleno de células caliciformes. ¿Okay? Estas células caliciformes están a todo lo largo del epitelio. Vemos que el epitelio aquí se invagina formando esto que llamamos las criptas gástricas. Esto sería un ejemplo de una superficie celular secretora. Bueno, las glándulas multicelulares exocrinas se pueden clasificar y denominar a su vez en base a el tipo de conducto excretor, si este es simple, es decir, es único, o bien está ramificado. Entonces, si es único, vamos a llamarle simple, y si está ramificado, le vamos a llamar compuesta. Y por último, la forma del adenómero. Si el adenómero es alargado, le vamos a llamar tubular, y si el adenómero es redondeado, le vamos a llamar acinar. Entonces, en estas imágenes vemos en la parte superior glándulas simples,
porque tienen un solo conducto excretor, aquí en color morado. En cambio, en la parte inferior vemos que este conducto excretor está ramificado y por lo tanto todas las glándulas que están en la parte inferior son compuestas. Bueno, ejemplo de glándulas simples. Bueno, aquí tenemos una glándula tubular simple. Simple porque hay un solo conducto excretor y tubular porque el adenómero es alargado. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las glándulas del intestino grueso. En este otro caso vemos una glándula tubular simple ramificada. ¿Qué significa esto? Que tiene un solo conducto excretor y que los adenómeros son alargados, por eso tubular. Ramificada porque el adenómero está ramificado. Esto es, ejemplo de esto vamos a encontrar en las glándulas gástricas. Por otra parte, aquí tenemos una glándula tubular simple enroscada. Se llama así porque es simple, un conducto excretor. Tubular porque el adenómero es alargado y enroscado porque el adenómero está enroscado, ¿no es cierto? Esto es clásico en las glándulas sudoríparas. Acá tenemos por otra parte una glándula acinar simple, un conducto excretor y el adenómero tiene forma alargada. Estas glándulas acinares simples las vamos a encontrar, por ejemplo, en la porción cavernosa de la uretra. Por último, acá a la derecha tenemos una glándula acinar simple ramificada. Recordemos que simple porque hay un conducto excretor, es acinar porque los adenómeros son redondeados y es ramificada porque el adenómero está ramificado aquí formando estas tres porciones. Ejemplo de esto son las glándulas mucosas del cardias. El cardias es una parte en el estómago. Ahora vamos a ver ejemplos de glándulas compuestas. Bueno, aquí tenemos una glándula tubular compuesta. Recordemos que es compuesta porque el conducto excretor está ramificado. Tubular porque los adenómeros son alargados. ¿Ok? Ejemplo de esto, las glándulas bulbouretrales o también llamadas glándulas de Cooper. Acá tenemos una glándula acinar compuesta. ¿Por qué? Bueno, compuesta porque el conducto excretor está ramificado y acinar porque los adenómeros son redondeados. ¿Ok? Ejemplo de esto, las glándulas acinares del páncreas, que ya hemos visto en corte histológico anteriormente. Y finalmente, una glándula compuesta túbulo-acinar. ¿Ya qué significa esto? Significa, como ya hemos dicho, que es compuesta porque el excretor está ramificado y túbulo-acinar porque encontramos adenómeros con forma tubular y alargados y adenómeros redondeados, ¿no es cierto? Acinares. Ejemplo de esto, las glándulas salivales submandibulares, las glándulas mamarias y las glándulas lagrimales. Bien, aquí tenemos una imagen que nos muestra una glándula multicelular. Aquí vemos un ejemplo de un acino de tipo seroso, ¿ok? Y aquí vemos un acino mixto. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí está formada por células mucosas, células mucosas, y esta de acá está formada por células serosas. Aquí hay una semiluna serosa asociada a esta porción que contiene células de tipo mucoso. Todo esto converge, ¿no es cierto?, a través de estos conductos para formar un solo gran conducto excretor. Bueno, ejemplos de esto en corte histológico los vamos a ver en las glándulas salivales. Hay tres glándulas salivales principales: las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. ¿Cómo diferenciar fácilmente estas glándulas? Bueno, primero fijémonos que la porción secretora o adenómero, en este caso va a ser redondeada, es un acino.
Después de esta viene un conducto intercalar que va a estar formado fundamentalmente por un epitelio simple cúbico, después un conducto estriado que va a estar formado por un epitelio más bien columnar simple, y luego vemos el conducto excretor propiamente tal, que es un epitelio cúbico estratificado. Bueno, ahora nos queda más claro porque cuando hablábamos de los conductos excretores de glándula exocrina podía variar tanto el tipo de epitelio, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cómo diferenciar? Esto es más difícil de ver, vamos a ver porciones de estos conductos cortados, pero lo más claro en el corte histológico va a ser observar los acinos. Entonces, si el acino está constituido por solamente células serosas, significa que es la parotia, porque la parotia solamente contiene células serosas dentro del acino. En cambio, la submandibular y la sublingual son mixtas. Entonces, ¿cómo diferenciar entre estas últimas dos? Porque la submandibular predominan los acinos serosos y una pequeña porción es mucosa. En cambio, en la sublingual predomina las células mucosas y en menor porcentaje las serosas. Entonces, para hablar de las tres glándulas, entonces la parotia ya sabemos que su secreción es 100% serosa, representa el 30% del volumen total de salida. La submandibular es la que representa el principal porcentaje de volumen de la saliva, y aquí el 90% de los acinos son serosos. Y la sublingual aporta el 5% del volumen total de la saliva, y aquí predominan los acinos de tipo mucoso. Un aspecto importante en los acinos mixtos es que si nosotros hiciéramos un corte para microscopía electrónica o vemos el acino in vivo, nos vamos a dar cuenta que está compuesto por células tanto mucosas como serosas, dispuestas de esta manera. Sin embargo, en microscopía óptica y debido al método de fijación convencional, se van a formar estos artefactos que son las semilunas serosas. Esto es lo mismo que está acá, solo que producto del proceso de fijación se van a retraer las células serosas formando esta media luna y quedando aquí distribuidas principalmente en las células mucosas. Bien, lo que vemos aquí es un corte de parotia humano. ¿Cómo sabemos que es parotia humano? Porque cuando vemos todo esto que están acá son acinos serosos, y si vemos el detalle aquí de la imagen aumentada, son solamente acinos serosos. Esto es un acino seroso, este es el núcleo y el citoplasma de la célula serosa. En esta otra imagen claramente estas glándulas son mixtas. La de la izquierda es la glándula submandibular de mono. Aquí vemos las porciones de los acinos que contienen las secreciones mucosas, y aquí tenemos los acinos que contienen las secreciones serosas. En la imagen de la derecha, que es el corte de una glándula sublingual de mono, vemos claramente que lo que predominan son acinos de tipo mucoso con semilunas serosas. ¿Se fijan? Ahí se ven las semilunas serosas. Aquí vemos un detalle de una glándula submandibular humana, en donde podemos ver una gran cantidad de acinos de tipo seroso y unos pocos de tipo mucoso. Si vemos el detalle acá, vemos acá un acino mixto en donde vemos acinos mucosos, o sea, células mucosas acá y células serosas acá. Aquí vemos un acino solamente de tipo seroso, y aquí vemos un detalle de un conducto estriado cortado transversalmente. En esta imagen nuevamente vemos otro aspecto de la glándula submandibular humano, aquí muchos acinos serosos, algunos acinos mucosos y algunos conductos estriados cortados aquí también longitudinalmente o transversalmente. Bien, lo que vemos acá es una glándula, un corte de una glándula sublingual humana. ¿Cómo sé yo que es sublingual? Porque predominan las células mucosas. Si vemos un detalle, aquí están las células mucosas y aquí se ve la semiluna de tipo seroso.